Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Pero es que se hizo todo lo que no se debió haber hecho. O sea, todo. Es que no les faltó nada. En cuanto a esta declaración, él menciona, yo vi cuando mi mamá estira la mano, le entrega el arma y se salen unos disparos. Esa es una de las pruebas que le tendrían que haber hecho, no nada más a la señora Bassi, sino a todos. A quien tuvo además el en las manos, sobre todo, ¿no? Si esto sucediera en este momento, o si tú te pudieras ir a Acapulco en 1968, ¿qué es lo primero que hubieras hecho al llegar al lugar? Si tú quisieras realizarle unas pruebas de rodisonato de sodio a una persona para saber si acaba de disparar o no, sí, de pólvora, pues tienes que hacerlo en el momento. Cualquier investigador, lo primero que se le viene a la mente al ver a una persona en una alberca con proyectil de arma de fuego fallecida, pues obviamente lo que quieres es saber quién fue. Él realiza el primer disparo con el arma del homicidio. Con esta arma. Pero lo más sorprendente, ¿dónde crees que estaba esa arma? Esa arma estaba guardada en una caja fuerte en un banco. Para México, el año de 1968 no solo fueron Olimpiadas, no solo fue todo lo que le sucedió a los estudiantes. También sucedió una historia, pero esto en el puerto de Acapulco, donde aquí unos condes, que debió haber sido la historia de fantasía y que toda joven quisiera vivir, terminó en un asesinato, en una culpable, pero realmente no sabemos nada. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy, porque también muchas personas lo pidieron, está de regreso el criminalista Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, muy bien, Vilma, muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves esta historia que te voy a decir? Esta historia yo la vi en un capítulo de Mujeres Asesinas. Así es. Que salía Belinda. Pero cuando empecé a ver la historia, que de hecho ustedes fueron los que la propusieron, pues vi que había mucha información que pues había sido sacada de contexto, otra historia, pero ojalá hubiera quedado en la historia de Belinda, porque esto tiene yo diría un trasfondo que verdaderamente asustaría en el 68 o asustaría ahorita, y este es el asesinato del conde y de esta familia Bassi. ¿Quiénes eran estos protagonistas? Pues mira, increíblemente podemos entender que en la prensa salía como un homicidio, ¿no?, de millonarios, un delito de millonarios, un caso de millonarios, cuando mucha gente pensaba que a ellos no les pasaba nada de esto, ¿no? Pero muchas de las ocasiones nos damos cuenta que efectivamente les pasa, pero no se da a la luz. No es como ahora, ¿no?, que tenemos este sistema masivo de comunicación en el cual te enteras de todo lo que pasa en el menor momento posible y en el menor tiempo posible. Exacto. Entonces, esta familia, hablamos del 68, ellos vienen a pasar, pues obviamente las fechas navideñas, pasan aquí en México, en Acapulco especialmente, su casa de descanso, una mansión, ahí en la colonia Brisas, ¿no? Entonces, vienen, pasan las fiestas, siguen en familia, pasan unos días de vacaciones y de repente sucede algo que pues a todo el mundo le extrañó, ¿no? Que era esta parte de un homicidio en Acapulco en ese tiempo, en un lugar paradisiaco, como ¿por qué pasó? Entonces la mayoría de la gente pudiera pensar que fue por algún móvil económico, que entraron a robar, alguna situación. ¿Qué es lo que pasa realmente? Hay muchas historias, hay muchas declaraciones. Principalmente de las personas que estuvieron presentes en ese momento. Bassi es una persona que es una artista. Ella estudia filosofía en la UNAM, es mexicana, nace en Veracruz, más mexicana que pensaríamos, sí, ¿no?, que fuera europea, pero sí, claro, es muy mexicana. Vive en Veracruz, nace en Veracruz, estudia en la UNAM. Sofía Bassi, ¿no? Es correcto. Okay. Ella lo que pretendía era ser filósofa, pero pues en azares del destino le corresponde el arte y empieza a pintar. Y ella se va más por este tema del arte. Ella está en esta casa, en Acapulco, junto con su hija, su yerno, su hijo, que es Franco Jr.,
su esposo, el señor Bassi, empresario, y obviamente pues toda la gente que trabaja en el lugar para mantener esta mansión. Se menciona también que estaba la suegra. Hay muy poca información sobre ello. De la madre del que es el conde. Exactamente. ¿No? Entonces no sabemos más sobre eso. Hay muy poca, buscando, hay muy poca información. Entonces realmente no tenemos el dato exacto. ¿Qué sucede? En una ocasión ella menciona, declaración de Sofía, que ella estaba platicando con sus hijos y ellos se burlaban de ella porque no sabía disparar armas de fuego, porque no tenía puntería y que le iban a ganar y que mejor ni apostara. A lo que ella obviamente en el juego menciona que sí, que efectivamente ella lo que puede hacer es acertar al tiro al blanco y ganarles. Y hasta les apuesta al parecer 100 pesos, ¿no? Esto es lo que se cuenta. Pero efectivamente ella no sabía tirar. En ese momento sabíamos eso. Cuando el conde, él le gustaban mucho las armas, sabía de tiro, había ido a concursos. Cazador también, ¿no? Entonces, realmente a él le interesaba enseñarle. Le decía, mira, yo te voy a enseñar y les vas a ganar a tus hijos, ¿no? Vete por las armas que tengo, ahí en mi habitación, escoge una y con todo gusto, pues yo te enseño a disparar. Sofía Bassi le toma la palabra, sube al cuarto donde tenía las armas, y se da cuenta que hay un rifle, el cual sentía que era muy pesado para ella. ¿Qué hace? Pues agarra un arma, ¿no? Una Walter, calibre 32. Ella baja con el arma y al entregársela al conde, se va un disparo, se va un segundo disparo y luego se va una ráfaga de 3 disparos. Eso es lo que menciona ella. Ella pierde el conocimiento al ver la sangre, al ver que el conde cae a la alberca y se empieza a ensangrentar el agua, obviamente por los impactos. Ella pierde el conocimiento y no sabe qué pasa. Le da el arma a su hijo y su hijo se la lleva. Es lo único que menciona. Cuando bajan todos ya alterados para saber qué es lo que pasó, pues obviamente se dan cuenta de la situación. Ven que el conde está en el agua, boca abajo, y pues obviamente ensangrentado. Intentan sacarlo y el señor Bassi, el esposo de Sofía, le da la indicación a las personas que trabajan en la casa, una de nombre Pedro y su hijo, para que ellos se metan a la alberca y lo saquen. Entonces, al darse cuenta que el conde se encuentra ya sin vida dentro del agua, lo sacan los empleados de la casa y lo ponen a un costado de la alberca. Obviamente seguía desangrándose y lo que hace el señor Bassi es hablarle, obviamente, a un doctor de cabecera. En ese momento, en ese tiempo era muy casual, común, ¿no? Sí, el tener tu propio doctor y no hablar a las instituciones. Pero claro. Bueno, entonces llama al doctor y llama a la policía. En ese tiempo estaba la policía judicial. Digo, conocemos la policía judicial ahora, ¿no? Entonces, cuando llega el doctor, toma los signos vitales del cadáver ya de Bassi, ¿no? Porque efectivamente del conde, ya efectivamente ya estaba fallecido, ya no tenía vida y era por los impactos de bala. Entonces lo que se genera aquí es un revuelo, la gente no sabía qué pasaba y pues tienen que dar partes a la autoridad, llegan los policías judiciales y empiezan a tomar, el cuerpo se lo quieren llevar, quieren extraditarlo de manera inmediata. Porque él era italiano, ¿no? Exactamente. Entonces aquí ya vendría un problema político y social. Obviamente la política en México en ese tiempo era intocable. Hablamos de, pues estaba Díaz Ordaz. Sí, claro, porque iban a venir, pues acaba de pasar lo del 68, esto fue en diciembre. Entonces realmente era algo que iba a tocar mucho a la política en México. Entonces cuando pasa esta situación, pues obviamente lo que menos quieren es, pues, entregar a la señora Bassi. ¿Qué pasa? Pues en este momento, al llevarse el cadáver, no se hacen las pruebas periciales que se tenían que hacer. Tratan de esconder el caso lo mayor posible, ¿no? Entonces, aquí es donde entra, en estos momentos, qué es lo que se haría si llegara a pasar algo así. Eso es lo que yo te quería preguntar ahorita que estás aquí. Tú como experto y como un profesional en esta área, si esto sucediera en este momento, o si tú te pudieras ir a Acapulco en 1968 y te hubieran llamado, ¿qué es lo primero que hubieras hecho al llegar al lugar? Pues no se tiene la tecnología, no se tendría la tecnología, pero se tiene que hacer un procedimiento que es real.
El procedimiento era llegar, nadie sale, nadie entra. Ok. Las personas que se encuentran en el lugar, todos son sospechosos. Porque a decir de una persona, o que se está diciendo que ella fue la que lo cometió, pues obviamente hay muchas aristas. Tenemos que ver y realizar la investigación. Lo primero sería entrevistas. Realizar la entrevista a todas las personas. Por ello, hay ahorita 4 entrevistas que se realizaron, o 4 declaraciones. Una de ellas es de el chofer, que a esta historia, como veníamos platicando, él al ver al niño, al Junior, que va caminando, deambulando con el la arma en la mano, pistola. le dice, dámela, se la quita y él inmediatamente se la lleva y la esconde. Error número 1, porque ya la tocaron 2 personas más, ¿no? Entonces, en una entrevista saldría esto y obviamente lo primero que te llevas como detenidos o sospechosos, presuntos, es las personas que han tocado el arma. Al niño. Al no niño, importa, y al chofer. no importa la edad que tenga, Ajá. obviamente tendrías que llevarte a la señora Bassi, al niño y al chofer. Pero hacerle las pruebas pertinentes a todos los sospechosos del ¿Y domicilio. los que tocaron el cuerpo que lo sacaron de la alberca? Puede ser, pero aquí existe un problema. Al momento de sacarlo de la alberca no sabemos quiénes son los que efectivamente lo sacaron, ya que en una de las entrevistas al señor Bassi, él dice que se metió él, se metió obviamente con los 2 trabajadores y entre los 3 sacaron el cuerpo. Esto te hace remontarte a las entrevistas que se generaban en ese tiempo, ¿no? Donde había tortura, donde te metían al cuarto y decían, tú fuiste y tú fuiste. tehuacanazo. Exacto. Entonces ellos ya se ve un trabajo más cuadrado, ya más estilizado, decir, tú vas a comentar esto y no vas a decir otra cosa, tú vas a decir esto y es como una obra de teatro. Okay. Entonces, en esas entrevistas que aparecen en el periódico y aparecen en el expediente. Yo tuve ahí alguna opción de meterme al expediente y aparecen unas declaraciones, por ejemplo, que Junior se encontraba en la parte, a un costado de la alberca, acostado leyendo un cuento, cuando escucha que estaba platicando el conde con su mamá, con la señora Bassi, y él le comenta algo y ella sube al cuarto, baja ya con un arma y al estirarle la mano y darle el arma, ve cómo se detona el arma, le dispara y cae a la alberca muerto. Él menciona que estaba de rodillas. Yo quiero pensar que en esta posición víctima-victimario, él se encontraba acostado tomando un baño de sol. Claro. Y cuando ella llega trata de incorporarse y obviamente se pone de rodillas, que es muy incómodo y no es usual en la gente. Uno cuando trata de hacer eso tratas de Sí, pararte de lado exacto. y no ponerte de rodillas. Supongamos que así fue, que estaba de rodillas. ¿Qué se tenía que hacer en la escena? Ver la entrada y si hay salida del proyectil de arma de fuego. ¿Por qué? Porque tendría una distancia del cuerpo. Claro. Al momento de estudiar el cadáver, pues obviamente se vería la trayectoria, si fue de arriba hacia abajo, izquierda, derecha. Vamos un poquito más adelante, lo explicamos. Pero tendría que verse esa parte en la declaración que da él. ¿Por qué él toma el arma? Él menciona que cuando vio a su madre que se espantó, él le quita el arma y se la lleva. Después de 10 minutos él baja, porque se fue al cuarto, recién que le quita el arma el chofer, y él se la lleva a la cocina y la esconde. El Junior se va al cuarto, no sabemos a qué situación, regresa y es cuando empieza a ver que ya está el doctor, que ya está la policía judicial. O sea, ya pasó un buen tiempecito. Ya pasa un tiempo, Sí. exactamente. Ok. Entonces, en cuanto a esta declaración, él menciona específicamente, yo vi cuando mi mamá estira la mano, le entrega el arma y se salen unos disparos. Yo sé que eso puede pasar porque yo sé de armas. Y eso puede pasar con unas armas viejas o con esta arma vieja. ¿Por qué sucedería eso? Es algo, si vamos a meternos en la declaración, es algo que ya le dijeron que él tiene que comentar. Ok. ¿Por qué? Porque un menor de 12 años, por mucha experiencia que tenga con armas, no se expresa de esa manera. Por supuesto. Sí puede pasar, sí, las armas pues no tienen palabra. De hecho, muchas veces cuando tú manejas las armas, lo primero que tienes que hacer son las medidas de seguridad. Que en este caso es voltear el arma, ver que está desabastecida, Claro. sacar el cargador, jalar el carro corredera para ver que efectivamente en la recámara no haya No haya una quedado bala. ninguna. Ajá. Si da la luz, esas son las medidas de seguridad que se realizan. Seas perito, seas una persona que sabe de armas. No tener el dedo puesto y bajar con el arma así. Exactamente. Sofía Bassi baja con el arma en la mano, obviamente empuñada, y con el dedo en el disparador. Si no fuera así, no se hubiera ido a la ráfaga. Claro. Entonces, hablamos de una arma vieja que efectivamente pudiera estar oxidada. ¿Qué puede pasar? Que se encasquille.
Es muy rara la ocasión en que una arma salga semiautomática y salga la ráfaga como automática. Eso, pues yo no lo he visto. No lo he visto, lo he escuchado, pero realmente yo no he visto esta parte. Oye, Raúl, y una pregunta. ¿Tú crees que una persona con los conocimientos de armas, que sería el conde, hubiera dejado un arma que ya tenía alguna falla o lo hubiera permitido que cualquiera fuera y la agarrara? Pues no. No, y te voy a decir por qué. Siendo una persona europea, tienen un poco más de enseñanza y un poco más de educación sobre armas. Lejos de que la dejara para que alguien la pudiera ocupar, es desabastecida. Claro. ¿Qué es lo que pasa? En ese tiempo, obviamente lo que pensabas en tener un arma era para defender tu hogar, ¿no? Era, digo, y más si vemos el retroceso, si nos vamos a la familia que tuvo la señora Bassi, que fueron revolucionarios, pues obviamente estamos hablando desde ahí que ella debería de tener por lo menos conocimiento de las armas. Y más él, al mencionarle esta parte de decir, yo tengo armas, obviamente no deben de estar abastecidas. ¿Por qué? Porque hay menores en la casa. Y lo primero que te enseñan al tener un arma es en tener ese cuidado. Por lo menos no tenerla abastecida, o si la vas a tener abastecida, tenerla en un lugar donde no la alcance. Que no se pueda alcanzar, claro. Entonces, yo creo que esto fue premeditado, o fue una acción pues real, dolosa, pero si nos basamos en las entrevistas, pues vemos que hay muchas anomalías, y efectivamente no se hicieron este tipo de pruebas. ¿Qué es lo que se hubiera hecho? Pues estudiar a todas las personas de ahí, entrevistarlas. Obviamente en las entrevistas, como criminólogo, te lo puedo decir, te das más, es más fácil que te des cuenta de cómo sucedieron los hechos para ver si hay confrontas o no, o si hay una correlación, o si hay un tiempo y forma. Cuando el chofer dice que él vio a Junior con el arma y se la quita para llevársela a esconderla, es porque él escuchó un disparo. Cuando llega a la cocina, menciona en esta entrevista que estaban 3 personas más, 3 mujeres, el ama de llaves y 2 cocineras. Y ellas gritando, decían, acaba de suceder algo horrible, acaban de matar al conde y fue la señorita, y dan el nombre de la señorita Bassi. Entonces, ¿cómo sabían ellas que efectivamente fue ella cuando el chofer está interrumpiendo al menor, que posiblemente lo escucharon, pero de la cocina donde está él a la alberca, pues obviamente no había una forma que pudieran ver o alguna ventana, no. Esto se explica más a que fue una declaración cuadrada, ¿no? Una declaración armada. ¿Qué van a decir ustedes? Van a decir que fue ella. ¿Por qué ella se declara culpable? Pues obviamente podemos saber que es por el amor a los hijos. En la segunda hipótesis que pudiéramos tener. Además, ¿no? Claro, sí, porque si te dices que fue con agravantes y fue con dolor, pues obviamente ya vemos que es algo directo. Claro. Porque ellos, en todas las entrevistas y que les hacían, pues ellos mencionaban que se llevaban muy bien, que eran una bonita familia, que se la pasaban felices. Eran los condes. Claro, además, que les podría faltar, ¿no? Claro. Esta aventura tal vez. Pero entonces cuando pasa esta situación, en las declaraciones se puede tomar ya ahora una segunda hipótesis. Que a mí me remonta un poquito a Claire, esposa del conde. Hay una declaración que se menciona... Que es la hija de los Bassi. Es correcto. Que él maltrataba a la señora Claire. Entonces, en este afán de escuchar y de saber que tu hija está dañada y pues obviamente tienes coraje hacia la persona, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué ella siempre está pues medicada? Estamos hablando que estás en un lugar vacacional donde vas a pasar tiempo con tu familia, divertirte. Y en una fecha tan importante como son las fechas de Sembrina, ¿no? Claro, y más ese día que estamos hablando las 2 de la tarde cuando sucede esto, pues obviamente a las 2 de la tarde yo creo que ya nadie está dormido, ¿no? Sí. Ya estás en la hora de la comida o sigues en la alberca, tratas de disfrutar más el tiempo. Entonces todas estas van siendo cuestiones que vas generando para armar un caso. Entonces esa sería la segunda hipótesis, ¿no? Que efectivamente sea la señora la que bajó, vio pues al conde, a su yerno, y le disparó. Pero mencionan otra historia dentro de este tema, que van muy alineadas, ¿no? Que ella está en su cuarto y observa al conde realizar tocamientos a Junior.
que es algo que se quejaba Claire también, que por eso la dopaban, porque ya no tenía esta parte de entender la situación y que veía cosas que no eran. Entonces, por eso tomaba medicamentos, para estar relajada. Entonces, cuando vemos esta situación de que posiblemente la señora Bassi, desde el cuarto, observa que tiene tocamientos hacia el Junior, pues ella agarra el arma, baja, y obviamente con la intención de matarlo, Claro. ¿no? Para que ya no pase más. Entonces, puede ser una buena hipótesis, puede ser una buena relación. Lo que llevaron ahora sí que los abogados, porque hay que contar también esto, ¿no? Los abogados, el Dream Team que agarró la familia, pues obviamente estaba ahí el señor Palazuelos, el papá del Diamante Negro, ¿no? Entonces, ahí vemos el peso de la familia, ¿no? Hablamos de que Acapulco, pues prácticamente es de los Palazuelos, y ellos en este tema de los abogados, pues tienen mucha historia. Y que tenía toda la conexión con la embajada. Y muchísimo más con el gobierno. Claro. Entonces, estamos hablando de que era algo mediático realmente, era algo problemático para la política de ese tiempo, y pues también estamos hablando de que había mucho poder y mucho dinero en juego. Entonces, eso me lleva a mí a tener otra hipótesis, que pudiera haber sido el homicidio directamente para quedarse con las posesiones del conde. Entonces, esto tenía que ver con los Bassi. Exactamente. ¿Qué puede pasar aquí? Pues esta parte económica. ¿Por qué? Investigando los albaceas o el albacea total era el señor Bassi. De toda la Jean fortuna Bassi. de los condes. Exacto, de todo lo que tenía César. Ok. César de Acuarón. Ajá, Él que era era el conde. el que tenía empresas. Bueno, tenía. Se hablaba también que había ahí por una compañía de aviones, ¿no? Digo, en ese tiempo, pues obviamente era. No, en ese y en este, ¿no? Bueno, Imagínate. sí, bueno, ahora hay más competencia, pero Sí, en ese claro. tiempo era como Todo. que los privilegiados, Claro. ¿no? Entonces también se pudiera mostrar esta parte de tener tanto tiempo en un lugar en México, un lugar sacarlo de allá de Europa para traértelo a México, que pasara y pudiera ser algo que estuvo armado. Eso me llama a mí la atención, porque el poder económico es bastante. Entonces, ¿quién iba a quedar nombre y albacea? Pues todo Pues iba a quedar el en nombre abuelo. de la hija Claire, y todo el albacea pues iba a ser el señor Bassi, ¿no? Entonces, Con sus dos hijos, finalmente. Claro, hablamos la que- viuda y el niño. hablamos que la riqueza se iba a quedar en la familia, En la Bassi, familia. ¿no? Entonces, esa puede ser otra opción también. Pero ya basado en todos los hechos, lo que se tendría que haber hecho es esta parte de hacer las entrevistas, de analizar y realizarle pruebas que son básicas para un criminalista. Jamás hablan de un criminalista o un perito que llegó ahí. Todos los peritos que llegaron ya fueron posteriores y ya fueron... Contratados y llevados por... Y ya en medio caso, ¿eh? Sí, claro. O sea, si tú quisieras realizarle unas pruebas de rodisonato de sodio a una persona para saber si acaba de disparar o no, Sí, de pólvora. Ujú. pues tienes que hacerlo en el momento, máximo 2 horas. Se tiene que hacer la prueba de Walker también, ¿no? A las ropas, a las cosas que están cercanas al lugar. Al momento de disparar un arma, se genera una deflagración, es un cono de deflagración. Eso que te genera, a la persona hacia el frente, te va a dejar un poco de pólvora quemada. En la Inclusive, ropa. hay que ver la distancia. En esta declaración que realiza el Junior, menciona que estaba de rodillas. Ahí se podrían ver esa distancia, si fue efectiva, cuando estira la mano, la señora Bassi, le da el arma y se dispara. Ver a qué distancia fue el disparo. Si hay se crean como unos lunares porque quema, o si hay un enjuagamiento del mismo proyectil al entrar. Ver la salida. Si es que hay salidas. No se habla jamás De de eso. una necropsia directamente al cuerpo, y si hubo un estudio de la trayectoria de los disparos. ¿Eso qué te dice? Pues obviamente la posición víctima-victimario. ¿Qué te va a decir a ciencia cierta cómo estaba parado él, en qué posición estaba él y en qué posición estaba ella? Si se sale una ráfaga, pues obviamente te tiene que dar una Sí, trayectoria. claro. De ¿no? que va subiendo. No sabemos si efectivamente todos los disparos fueron en el tórax. Dicen que fue uno en el cuello, posiblemente en el esternocleidomastoideo, pues obviamente es de desangres, Chorredero, ¿no? sí. Con esa pudo haber sido la causa de la muerte. Una pregunta, cuando yo tenía como 13 años, yo creo, fue la primera vez que yo disparé con un arma de mi papá. Y hasta la fecha tengo una cicatriz, porque en el momento que realicé el tiro, se me regresó y ¡pum!, me quemó.
¿Tú crees? Y yo no sabía, era la primera vez, ¿no? Tontamente lo hice así. ¿Tú crees que una persona como Basi, que no supuestamente no sabía de armas, en el primer tiro que ella da sin conocimiento, pudo haber seguido impactando en un mismo lugar? Es muy complicado. Aquí hay muchas variantes. La principal es el disparador. Si tú estás tirando, obviamente tu cuerpo va a recibir cualquier arma de fuego que tú dispares, vas a recibir un retroceso, que es la clásica patada, ¿no? Entonces, depende. Esta es un arma que no tendría mucha potencia en la patada, es calibre 32, pero su máxime es cuando va en la parábola, ¿no? En volando, por decirlo de una forma. Entonces, cuando pasa esto, pues obviamente tú cambias de posición, pero a la persona que le estás impactando, pues no es un tiro al blanco. ¿Qué es lo que haces? Pues moverte, ¿no? Tratar de que no te impacte. Y si ya te impactó, como en este caso, lo primero que hubiera pasado es que él se haya sujetado y al caer hubiera existido una ráfaga ya como tal. No hay ni una sola imagen, o por lo menos no he encontrado, voy a seguir buscando, una imagen del cadáver como tal, porque existen imágenes, pero ya está limpio. Y le tapan el cuello, efectivamente, para que no se vea si existe o no ese tiro. Una persona cuando dispara un arma, carro corredera, por lo regular, te puedes machucar al jalar. Al jalarlo, te machucas y te queda la marca. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En toda esta área es donde va a quedar la pólvora. Y así sabemos si efectivamente disparaste o no una. Esa es una de las pruebas que le tendrían que haber hecho, no nada más a la señora Basi, al sino chofer, a al niño, todos. a quien tuvo además el en las manos, sobre todo, ¿no? De hecho, pudiéramos ver que también sacaran huellas dactilares para ver si hay algún tipo de fragmento, una huella parcial que se podía hacer una confronta con los sospechosos, y obviamente te daría ahí un camino más. Es complicado porque la cacha era de plástico y no existía la tecnología como ahora. Ahora sí puedes sacar las huellas dactilares hasta en lugares y superficies rugosas. Y en ese tiempo era muy complicado, ¿no? Pero sí existía la forma de hacer ese tipo de investigaciones. ¿Qué es lo que pasa? Una pregunta, ¿es diferente el que haya sido en Acapulco, o sea, en el estado de Guerrero, a que hubiera sido en la Ciudad de México, por la cuestión de los investigadores? Pues más que los investigadores, porque hay investigadores buenos en todos lados, ¿no? Lo que sí existe es una corrupción muy grande en estas instituciones. Lo digo hace tanto tiempo y lo digo ahora, ¿no? Claro. Ahora es complicadísimo. A mí me tocó estar como perito criminalista en alguna de las alcaldías, y te estoy hablando de hace 15, 20 años, donde llegaba apenas la bazuca y era precisamente una luz láser que te daba el impacto donde pega una bala, donde rebota y donde puede quedar, ¿no? Eso es prácticamente lo que te sirve. Cuando yo la solicitaba, yo saliendo de la universidad, pues mi idea era ocupar, ¿no?, todo lo que teníamos. El jefe de peritos de ese tiempo me decía, no te la puedo prestar porque ellos no saben ocuparla. Pues yo les puedo mostrar, ¿no? No me la permitían, porque si le pasaba algo, ellos tendrían que haberla pagado o haber, obviamente, responder, ya que estaba a su resguardo, bajo su resguardo. ¿Serio? Entonces no me la permitían. Y tuve muchos casos que tenía que ver con proyectil de arma de fuego. Entonces, te lo digo, hace 20, en el 68, pues obviamente no existía esa parte donde pues los municipios, los estatales, no tuvieran por lo menos este tipo de prácticas, ¿no? Porque si hubiera existido, pues realmente lo primero que se hace es nadie sale, nadie entra, se empieza a trabajar sobre la gente que está dentro del domicilio, y obviamente todos son sospechosos. Entonces, es muy complicado por el tiempo. Pero cualquier investigador, lo primero que se le viene a la mente al ver a una persona en una alberca con proyectil de arma de fuego fallecida, pues obviamente lo que quieres es saber quién fue. Claro. No vas a llegar y vas a decir, pues llevémonos el cuerpo, vamos a estudiarlo. No, es en el momento. Cualquier investigador lo hubiera hecho. ¿Qué te habla esto? Que pues obviamente está manipulado. Desde la investigación, la gente que llegó y obviamente pues todos los expedientes, ¿no? Ahorita nos comentabas que el chofer le quita el arma al niño, se lo lleva a la cocina y la resguarda. Desde ahí, ¿qué es lo que hubiera tenido que suceder en el momento que llegan estos judiciales, digamos, y preguntaran dónde está el arma? Desde ahí, ¿qué tuvo que haber pasado con esa arma? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues conociendo a la policía judicial, todavía yo trabajé con ellos en alguna ocasión, y
había mucha carencia de estudios, había mucha ignorancia en cuanto a estos temas. Lo primero que se hacía era llegar, tomar el arma, Tal cual. se la ponían en su, se la fajaban, se la ponían en su cinturón y se la llevaban. Sí debe de tener un trato especial. ¿Por qué? Porque es el homicida. Claro. Eso sabemos nosotros. Sí, una cadena de custodia. Realmente no sabemos si existía o no esa arma o fue otra. Y al final de cuentas la cambiaron. Entonces hay muchas perspectivas del caso. ¿Qué pasa? Pues efectivamente eso, ¿no? Que no sabemos si el arma fue la que cometió. El arma. Porque no se llevó un estudio que ya después mencionan en la carpeta de investigación, ya pasados los días, mencionan que esa arma sí fue disparada para saber si era una ráfaga o no. Y sabemos que esa arma pues es tiro a tiro. Al realizar las pruebas pertinentes, saben que esa pistola era tiro por tiro, a lo que sí obviamente el juez, ya cuando se da la sentencia, dicen, ¿sabes qué? Pues sí te vas a ir a la cárcel como homicidio, pero sin agravantes. La era sin agravantes. Sí, claro, porque era de 15 a 30 años. Claro. Si fuera y solo con le dan agravantes. 11, ¿no? ¿Por qué? Porque existía esta posibilidad, ¿no? De que el arma estuviera manipulada y fuera una arma que se saliera a la ráfaga. Entonces, todo el tema hubiera quedado como ella decía. Efectivamente, yo me acerqué, estiré la mano, impacté una vez y luego se siguieron los tiros. Entonces ya no es culposo. ¿Nos podrías explicar eso? No doloso. Ok. El por qué un arma puede ser tiro por tiro, es decir, cada vez que se acciona va a tirar ¿cómo se llama? La bala. O puede ser por ráfaga. ¿Por qué había esta duda por el tipo de arma o por qué? Hay diferentes tipos de arma. Hablemos de un revólver. Sabemos que trae un cilindro o un barril y trae las balas, las trae puestas, el cartucho útil lo trae. Entonces al disparar tú tienes que jalar, disparas, gira y saca uno. Sale. Ese es un tiro 1 a 1. Ok. Vuelves a jalar, tiras y sale el otro. Y va dando es semiautomática el arma que como mencionan. la ruleta rusa. En este momento, ¿no? Mencionan que el arma era semiautomática. Ok. Entonces sabemos que es una Walther 32, calibre 32, semiautomática. ¿Qué quiere decir? Que es tiro a tiro. O sea, las automáticas, ¿qué es lo que haces? Disparas, jalas el disparador y se va toda la tira del cargador que traigas. Por si eso traes es 5 o 6 cartuchos, pues los 5 o 6 se van ahí. En este caso ella menciona que dispara, sale uno, sale el segundo y luego salen 3 disparos. En investigaciones se realizaron, se encontró información que eran 6 impactos. Se encontraron 6 balas. No, 5. No se sabe dónde, porque no se habla del cuerpo, si se encontraron dentro del cuerpo, si salieron, si quedaron en la alberca. Solo se habla de un disparo que no dio al blanco, en este caso al conde, y se fue hacia el jardín. Okay. Es un disparo que nadie habla, porque todos hablan de 5. Pero el arma traía 6 cartuchos útiles. Y en teoría salieron en ráfaga. Tendrían que haber salido todos. Cuando se hace el estudio de esta arma, sabemos que no puede salir en ráfaga porque es semiautomática. Hay formas, sí, lo comentamos al principio, yo no he visto que una arma se pueda truquear, se pueda manipular para que salga en ráfaga. Esto es a base de prácticamente desarmarla y armarla de nuevo con nuevos componentes. Aquí se dice que en una ocasión, cuando estaba esta parte de las Olimpiadas, llega una persona que se dedicaba al tiro con arma. Sí, campeón olímpico. Exacto, es una persona que sabe de armas. Y le dicen, oye, necesitamos un tercero en discordia, necesitamos que pues nos diga si esta arma puede ser disparada en ráfaga o no. Él acepta tomar este lugar de perito, o sea, imagínate. Es que es lo que te iba a preguntar, o sea, tú puedes agarrar, a ver, señor nadador, quiero que venga y usted diga si es correcta la apreciación del perito o del otro. Es increíble, en ese tiempo pues se podía, porque podías hacer lo que quisieras, ¿no? La justicia la tenía el más poderoso. Entonces él acepta, porque aparte dicen así, él acepta ser perito en ese momento. Pues bueno, ahora sabemos que necesitas mucho estudio, ¿no? Ni yo soy perito balístico, pero efectivamente tienes conocimientos. Él realiza el primer impacto. Pero se van al pie de la cuesta, ¿no? Ya tenía toda una prensa, tenía toda la gente, los mismos policías, los mismos agentes, los mismos abogados, estaban presentes porque sabían que iba a pasar. ¿Qué era esto? Él
realiza el primer disparo. Con el arma del homicidio. Con esta arma. Ok. Pero lo más sorprendente, ¿dónde crees que estaba esa arma? ¿Dónde? En la actualidad existe una bodega de indicios. Cualquier indicio que hayas llevado y que el juez lo tome, ese se va a ir a resguardo de la misma policía. O sea, nadie tiene contexto de eso. Pero ahora sí, esa arma estaba guardada en una caja fuerte en un banco. En una caja fuerte de seguridad de un banco en Acapulco. Es increíble. ¿Y de quién era la caja? Desconocemos. Es una situación que obviamente alguien tenía ese interés, ¿no? De manejar esa arma para que no se trajera a la Ciudad de México. Ahora todo lo que pasa en los estados normalmente se lleva al anfiteatro y toda la investigación se viene acá, trae, ¿no? Ya el juicio oral es diferente, todo es muy complicado. Pero entonces pasa esta situación donde el arma, pues cualquiera pudiera haber ido a sacarla, ¿no? Cuando esta persona realiza los impactos, llega directamente el juez con esta pistola y le dice, aquí está el arma. Pues obviamente los jueces pues decían los abogados, decían es que es increíble que él haya llegado con armas y se tenía que llevar y pedir un oficio, ¿no? Claro. Ahora no puedes tocar un indicio si no es por medio de un oficio del juez. Y no lo lleva el juez, pero él era indicio. El juez. Sí, él era el juez, ¿no? Entonces él podía hacer lo que quisiera. Llega con el arma, se la da a esta persona, al nuevo perito. Perito que era un campeón que era un campeón olímpico, tiro, ¿no? Entonces, vemos que esta parte donde realiza el primer impacto y no pasa absolutamente nada. Realiza un segundo disparo y pues sí da en el centro, ¿no? Y todos pues, le aplauden porque fue un buen tiro. Porque era campeón. Y en el tercer tiro, al impactarlo, sale la ráfaga. En el tercero. En el tercer intento. Wow, entonces maravilloso para los defensores. Todos aplaudiendo, obviamente los abogados decían, ya ves. Sí pudo ser. Aquí existe la figura de un abogado que trabajaba para la embajada italiana. Obviamente trabajaba pues para desmentir todos estos hechos porque se veían muy turbios. Y hablamos de una persona capacitada que no es pues por menospreciar a la gente ni en los estados ni mucho menos los países, pero si él estaba en primer mundo y tenía relación con primer mundo, pues tendría algunos cursos extras que algún mexicano, ¿no? Entonces, esta persona era un mexicano que efectivamente trabajó en la defensa. Él fue sobajado en ese momento, le dijeron de miles de cosas, porque dijeron, ya ves, todo lo que tú acabas de decir, no es cierto. No es cierto, sí se pudo la ráfaga. Entonces él, en su afán de decir y desmentir esto, se mete a estudiar, se mete a ver los expedientes y empieza a ver quién sacó esa arma y dónde estaba resguardada. Cuando se da cuenta que de lo que hablábamos, que era el juez, pues es increíble. Cuando llaman al juez a testificar sobre este tema del arma tan delicado para un perito mexicano, bueno, un abogado mexicano, le menciona que efectivamente el juez declara, efectivamente yo esa arma la saqué y se la presté a unas personas. Se las presté. Se las presté. Entonces él tenía la facultad, ¿no? Entonces, sabemos que esa arma fue limada, fue aceitada, para que se convirtiera en este tipo de ráfaga, ¿no? Para que pudieran salir los disparos más rápidos. Pero ¿a poco puedes controlar? O sea, entiendo lo de la limada para que, pues, con esto no detenga la salida, sino que sigan todos. Pero ¿cómo se podía coordinar que sí saliera un otro y de repente salieran otros? Pues es complicado. Es complicado porque si el percutor, la aguja percutora, al pegar en la parte base de la bala, pues obviamente realiza la combustión de la bala, genera el impacto, sale lo que es la parte delantera de la bala, queda el casquillo. El casquillo es el que sale y sale el proyectil. Se menciona que se limó para que este percutor no se sujetara. Entonces, al momento de disparar tú, lo que va a hacer es el resorte, estar pegando, y eso es lo que sacó la ráfaga. Que es increíble porque los primeros 2 disparos no salió. Eso es a lo que voy, exacto. Pudo haber una manipulación o algo. No, desconozco, no tengo las pruebas, pero tampoco la duda, ¿no? De que efectivamente la persona que dispara el arma tuvo que ver con todo este asunto. De que estuviera cuadrado el asunto y le dijeran, tú vas a ir, vas a disparar y vas a hacer que salga una ráfaga. Y él estuviera de acuerdo, ¿no? No sabemos, no existe, pero queda como una parte de la historia. Y porque además aceptó el cargo de perito en un asunto que no solo era nacional, era internacional.
porque estaba un conde involucrado y la embajada italiana. Y más hablando de política, ¿no? Ya estamos hablando de dos países, eso es muy fuerte. Entonces, cuando realizan esta prueba, pues obviamente el abogado no se queda quieto, el abogado de Cuarón, y él genera esta entrevista. El juez dice, efectivamente, yo presté esta arma. Es que me la pidieron. Se llama a militares para que hagan el tercer peritaje directo sobre el arma, en el cual ellos mencionan efectivamente que esa arma fue manipulada. Entonces se cae todo el caso. Y por eso es que Sofía le dan los 11 años, ¿no? De los cuales, pues efectivamente nada más estuvo 4 años, 4 años y medio. Y pues dentro de la cárcel, pues obviamente ya se vuelve artista, ¿no? Hablamos que se codeaba con José Luis Cuevas, con Dalí. Sí, claro. Estamos hablando de que era una persona que tenía una alta esfera. Por eso mismo se ve todo el embrollo de este asunto, se ve truqueado, se ve todas las faltas que hubo, ¿no? A final de cuentas pagó, pero sigue existiendo esta parte de saber si fue o no fue la culpable. Pero ¿sabes qué es lo que digo? No me impacta porque lo hemos visto muchas veces, pero sí me sigue asombrando que ella en la cárcel, como bien dices, tenía todo el apoyo. Incluso cambió su firma, decía ELC en la cárcel, ¿no? Así es como firmaba. Y en el 2024 se le acaba de dar otro reconocimiento. Por parte del gobierno. Exacto, y hizo un mural que lo restauraron y lo llevaron al municipio de Acapulco. Y ahí está como una obra, bueno, magnífica, de una asesina. De hecho, ella vivía muy bien en la cárcel. Mandaron a adecuarle una celda para su uso exclusivo. Le llevaban comida diario de fuera. Ella no comía de la comida de la cárcel. Pues obviamente tenía todos estos privilegios, ¿no? Ella empieza la temática de la pintura y en estos murales con algo que le llamaba la mirada. Es algo que me refuta a la primera pues hipótesis que te daba de ella, ¿no? De que estuviera en un cuarto y estuviera bien. Ella haya observado lo que pasó con su hijo y con el conde. Ella baja enojada y lo termina. Entonces, cuando pasa esta situación y ella empieza a meter su arte por la mirada, pues yo pudiera entrelazar esta parte ya artística de decir, pues por la mirada fue por lo que caí, si no hubiera pasado esta situación, si no me hubiera dado cuenta. Pero también viene algo muy especial. Viene algo donde Claire, la hija, empieza a medicarse, va tomando más medicamentos para, pues obviamente no tener esta... Después del asesinato. Después. Ella siempre ha tomado medicamentos para para tranquilizarse. Sedada. Exacto, estar sedada. Pero ahora era un abuso, ¿no? Ya de ellos. Ella ya lo que quería era terminar con su vida porque no podía ver a su marido muerto, ser viuda. Y su madre en la cárcel, ¿no? De esto que era tan bello y tan bonito como decían que se la estaban pasando cuando ella estaba dormida todo el tiempo. Entonces, ella toma muchas pastillas y no fallece. Ella deja una nota póstuma, que ya no fue póstuma, porque pues le salvan la vida. Y desgraciadamente, o circunstancias de la vida, ella empieza a perder la vista. Entonces, ahí vemos donde un poquito más estuvo lo de la mirada, del arte de la madre, o efectivamente fue por esta situación. ¿Y tú no crees que pudo tener algo que ver la hija? Puede ser que, pues harta de todo este tema, ¿no? De que también se enterara de que a Franquito Junior le llamaban, pues tuviera ahí... Algún abuso. Exactamente, ella se sintiera... pues culpable, tal vez. No, es que con ganas, yo lo haría, claro. Perdón. Entonces, pues pudiera haber reaccionado de esta forma. ¿Por qué sí puede ser esta situación? Porque la sacan de todo el contexto. Exacto, es que nunca está presente en nada, en siempre está cualquiera dormida. de las entrevistas, efectivamente, ella no se encuentra presente. Por eso te repito, si hubiera llegado un buen investigador, lo primero que hubiera hecho es hacerle pruebas a todos. Se pide la ropa de la gente, porque en este cono de deflagración que hablábamos, pues también da la inversa, entonces puedes tener... tu pólvora. Exacto, se hace una prueba de parafina y efectivamente se ve si tu ropa tiene o no tiene residuos de pólvora. Entonces, si fuera esta la situación, pues hubiéramos sabido quiénes estuvieron directamente involucrados. Entonces, de estas 4 hipótesis que les dejo, pues prácticamente yo me voy a la más real, que pudiera ser esta, ¿no? Que efectivamente había un abuso por parte de un conde que tenía mucho poder,
obviamente hay un enmascaramiento por parte de los padres, porque saben cómo era tratada su hija, porque saben cómo estaba siendo tratado su hijo. Su hijo, sí, el cuñado, toda ¿no? esta situación, ¿no? Entonces, realmente yo creo que pudo haber sido un homicidio culposo, con agravantes, y obviamente se hubiera ido más tiempo, ¿no? Y ahí se hubiera quedado. Exactamente. Hay algo muy interesante que estudiando todo el caso, llegué a esta parte donde desmienten todo este asunto, y es por eso que me voy a la cuarta hipótesis de que Bassi fue culpable, porque ella mencionaba, y se crea toda una historia amorosa y relativa a que se estaban jugando, ¿no? Se estaba haciendo una apuesta por esto de no sabes disparar. Se encuentran documentos donde la señora Bassi efectivamente sabía el uso de armas, porque ella se había inscrito a un concurso en el cual utilizaron armas de fuego. Esto quiere decir, desmiente que sí todo. Tenía conocimiento. Ella tenía el conocimiento pleno del arma de fuego. Y volvemos a lo que me comentabas. Es increíble que una persona que conoce y maneja armas de fuego llegue con el dedo en el disparador. Lo primero que se dice es sacar el dedo. Jamás vas a tocarlo. Claro. Porque las armas no se disparan solas, ¿no? Necesitas la acción de un dedo o de cualquier otra actitud. Pero en ese momento lo que tienes que hacer es saber entregar un arma. Un arma no se entrega con el Es tubo como cañón un hacia el cuchillo, frente. se entrega Tienes que al darlo revés. volteado, tienes que darlo así. Completamente el tubo cañón tiene que ir siempre al piso. Entonces, esto es lo que pues más me lleva a esta teoría, ¿no? A esta hipótesis que efectivamente fue premeditado todo. Y es que a mí se me vuelve a hacer increíble que alguien que ha utilizado un arma, que las conoce, que le va a enseñar, además, yo no sé en qué cabeza tú le enseñarías a alguien. A mí cuando me enseñó mi papá estábamos en un campo abierto. No lo vas a hacer en un jardín de una casa. Digo, es que Claro. hasta eso es ilógico con la presencia de un menor. Claro. Y dos, que tú permitas que, ay, sí, mira, ve a mi cuarto, abre el closet, no agarres el rifle, mejor agarra a alguien que no conoce de armas, no conoce qué es un rifle, no conoce qué es un revólver, no sabe de calibres. Entonces hubiera agarrado lo primero, tú le hubieras permitido transitar con el arma hasta tus manos para enseñarles, que todo se me hace ilógico. No, es ilógico y realmente es inseguro. Una persona que utiliza armas, hablando del conde, pues obviamente lo primero que hubiera hecho es vamos y elige el arma que tú quieras. Y por supuesto que en este caso, hablando de la inseguridad que pudiera existir en ese tiempo, pues tienes un arma cargada, ¿no? Pero él hubiera ido precisamente... Pero no está accesible. Precisamente hubiera ido él. Claro. Voy a desabastecerla y te Claro. voy a enseñar cómo abastecer y qué es lo que es un arma, qué es lo que hace un arma, cómo dispara un arma y posteriormente qué es lo que tienes que hacer para disparar un arma. Porque son cosas que te enseñan en cualquier curso básico. No puedes dejar un arma abastecida a la disposición de cualquier persona. Exacto. ¿No? Y menos en una casa que pues agarrabas de descanso. Es decir, ya pensando, ¿no? Siendo más con esta mentalidad más cruel de... Pues si no venimos aquí o no pasamos mayor tiempo del año, pues cualquiera de los empleados puede llegar a ocupar esa arma, matar a alguien y me incriminan a mí porque está a mi poder, ¿no? Entonces, existen muchas, pues las entrevistas que se realizaron posteriores y todas ellas chocan, ¿no? O sea, realmente se ve que estuvieron actuadas, que estuvieron dirigidas por alguien, que en este tiempo hablamos de la policía judicial, era mucho de ellos decir esta situación, ¿no? Pero aparte di que como tú conoces de armas, puede pasar eso con esta arma de fuego. Pues son cosas que un niño de 12 años no te va a decir. Claro. Son cosas que el doctor que llega a tomar los signos vitales del conde, sube al cuarto donde está Claire y ve que está dopada y él menciona que lleva una jeringa para volverla a inyectar para que se calme. Para que entonces ahí es, exacto, en la declaración que da el doctor, él menciona que trae una inyección para tranquilizarla porque ella estaba muy nerviosa. ¿Pero no que estaba dopada? Exactamente. Entonces, si ella permanecía bajo los influjos de algún tipo de medicamento, ¿por qué le iba a inyectar más? O si sí se lo inyectó, ¿cómo iba a llegar a la declaración ante el Ministerio Público? Que eso se genera mucho. En ese tiempo se generaba que la persona a la cual va a ir a declarar pues la drogaban, la alcoholizaban, para que al momento de él tener su declaración, pues no tuviera ningún valor.
Y eso lo siguen haciendo a la hacer, fecha, claro. La gente que Sí, se porque no sube estaba consciente. completamente, son casos que se están realizando actualmente. Entonces, la declaración no tiene peso porque venías en estado etílico, venías en un estado emocional diferente, ya medicada, tienen que hacerte una nueva entrevista. Y ahí es donde ya tienes más tiempo con ella para trabajarla. Y pues, hablando de los abogados que tenían mucho renombre en ese tiempo, pues obviamente tenían el poder de hacer y deshacer, ¿no? ¿Por qué crees tú que finalmente la defensa, no, más bien no, porque la defensa era de Parabasi, los que acusaban que tenían que ver con la embajada italiana, que tenían que ver con cuestiones políticas de ambos países, ¿por qué finalmente no pudieron obtener la sentencia que debió haber sido en contra de Bassi? ¿Porque los obstaculizaron de todas maneras? Pues sí, definitivamente aquí el abogado defensor de la familia de Acquarone, del conde, efectivamente, él buscó y trabajó e hizo lo imposible para que se enjuiciara. Y él lo que quería era que se fuera por la máxima con agravantes, que fue esta pues sentencia que generan de 11 años, ¿no? Pero por buen comportamiento, obviamente los nexos que tenía la familia, que era una persona que se volvió artista, que estaba en el ojo público, decidieron hacerlo a 4 años y medio. Eso a la fecha no hay papel que te diga por qué, si una persona de 11 años puede bajar a 4 años, ¿no? Entonces es complicado, pero yo creo que hicieron bien su trabajo en ese tiempo los abogados más que los peritos, porque los abogados tendrían que llevar a sus propios peritos. En este caso, lo que sirvió mucho fue este tipo del arma que disparó uno, luego el otro, y el tercero sale la ráfaga, que ayuda mucho, pues que efectivamente ya haya una incógnita de decir, ¿por qué antes se disparó y no pasó? Porque ahora sí. ¿Por qué el juez sacó el arma nada más porque era el juez, la prestó y ahora pasa esto? Entonces, cuando llegan los militares, hacen su peritaje y efectivamente dicen, esta arma fue truqueada, pues obviamente se va sentenciada. Hay que preguntar por qué no se fue los 30 años. En ese tiempo el delito era por 30 años, de 15 a 30 años. Digo, entonces se lograron los 11 y sale antes, pero a final de cuentas, pues pagó por el tema, ¿no? Sí, ante la ley pagó, pero realmente no fue justa la sentencia, todo estuvo manipulado. ¿Y qué pasa finalmente con toda la herencia? Pues la herencia, al parecer, se queda como albacea. Él se queda con esta parte muy conveniente. Claro, y obviamente pues la viuda es la que se queda con toda la que estaba la bella durmiente. Exacto. Y efectivamente a ella lo que hacen en este tema que te platicaba, que el doctor llega con la jeringa y la quiere volver a inyectar para tranquilizarla, porque ella estaba muy desolada, lo que intentan es sacarla y la sacan del país. Entonces en lo que llega, pues obviamente ya no le puedes hacer las pruebas pertinentes. No, ¿Qué pues es no. esta parte? Obviamente fue protegida, ¿no? Entonces, cabe ahí esa hipótesis de que ella haya realizado todo el tema del homicidio y por eso la protegieron tanto, o es un tema para desvirtuar toda la situación y hacer pues a la victimaria, que en este caso es La Sofía, mamá. pues hacerlo más suave, ¿no? Todo este homicidio. Sí, o que la hija no fuera a decir algo que no fuera conveniente, no en el estado emocional que ya de por sí, según esto, se encontraba y por eso la tenían que estar sedando. Mejor era mantenerla calladita, aunque hubiera hecho lo que hubiera hecho. De hecho, al atentar contra su vida, en esta nota que ya no pudo ser póstuma, puesto que la salvaron, aparece donde ella se echa la culpa, donde ella dice que efectivamente ella acabó con la vida del conde. Pero es un papel que nadie lo ha mostrado, que obviamente no se ha estudiado, saber si fue de su puño y letra, saber si fue de la moción en el momento que se encontraba, cuándo fue hecho y en el momento que ella toma las pastillas, qué tipo de pastillas, ¿no? Entonces, esto que te abre el panorama, pues obviamente hacer este tema más misterioso en cuanto a, pues se culpó a alguien que era inocente, ¿no? Entonces, O se permitió la sentencia de alguien que convenientemente se declaró inocente. que ahora ya lo voltean y dicen es que no harías por un hijo, ¿no? Sí, claro. Y digo, efectivamente, todas las personas que tenemos hijos, harías hasta lo imposible. Claro que te culpas, por supuesto. Pero obviamente aquí lo vemos y ya no ves a una persona como lo es, un asesino o una asesina, sino que empiezas a darle este punto de, puede ser que lo hizo por una buena causa,
Sí, le justificas. A final de cuentas mató a una persona y se tenía que ir a la cárcel, ¿no? Sí, claro. Desafortunadamente no se podía sentenciar si en verdad hubiera abusado del menor, pero como dices, la ley es la ley, si tendría que haber ido. Que efectivamente ahí los peritos también tendrían que haber hecho uso, ¿no? Digo, aquí se realizan los peritajes a la víctima. Uh-huh. Si fuera el caso de que era vejado o realizaban tocamientos sobre el pequeño, pues obviamente debería haber una denuncia previa. Pero estamos hablando de una familia con mucho poder, una esfera muy alta en la cual pues obviamente esto no se daba, ¿no? Y más en ese tiempo. Entonces, y temas muy delicados que tienden a cerrar mucho también en las familias, desafortunadamente. Y principalmente esto por la familia de César, del conde, pues obviamente lo que hubieran hecho es solicitar todas estas pruebas, ¿no? Que pues en ese tiempo no se llevaban, porque pues tal vez no era muy común. Pero definitivamente si ellos tenían el poder adquisitivo económico, pues ellos podían llevar a cualquier perito, traer cualquier perito desde Italia, cosa que tampoco hicieron. ¿Y no había familia del conde que viniera a reclamar o algo? Se habla de que la madre del conde se encontraba en la casa de Acapulco, allí en Brisas, que ella estuvo en el sepelio y esta parte donde efectivamente ella nunca voló hacia Italia, pero no se sabe más. No se sabe a ciencia cierta si existía la presencia de ella en el domicilio o vino desde Italia para llevarse el cuerpo. Entonces, es otra incógnita que se tiene porque no hay información sobre ello. Y es que fue el año perfecto, además, porque estaban tantos problemas políticos en la ciudad, ¿no? Y luego iban a venir las Olimpiadas. Y luego esto, ante los otros países, pues es que era lo peor que podía pasar. No podías hacer ruido, ¿no? Estamos hablando ahora del tema del mundial que se va a generar en México, una parte. Pues ahorita el gobierno va a tratar de hacer todo esto, ¿no? De esconder todos los casos que pasen para no hacer, pues... Sí, ruido ni sombra. Y no pase nada y la gente pueda venir y vea sus partidos. Digo, esto es algo que se tramita siempre en la política. Y desgraciadamente entre países, pues fue más complicado. Ya hablando de naciones, pues... imaginamos, ¿no? el peso que tienen. Tanto la familia Bassi, que yo creo que aquí fue mayor, al peso que tenía el conde. Está buena esa historia, ¿eh? Es complicado. Digo, ahora lo que platicábamos es como un juez, ¿no? Puede sacar un arma para que la truqueen y pues saquemos a una persona que sí es un asesino y digamos que no pasó. Que era tratar de tirar un expediente. Es increíble. Digo, ahora ya se lleva una cadena de custodia. ¿Qué es esto? Cuando yo llevo un arma y ya la tengo embalada, la levanté, el embalaje y todo, la pongo en su cajita, la llevo a una bodega de indicios y yo firmo de que te estoy entregando a ti la persona que va a resguardarla. ¿Ok? Y él me recibe. Yo me llevo esa hoja y yo ya... no tengo nada que ver con esta arma. Claro, lo que suceda después ya. Si el juez hubiera ido a sacarla de esta bodega, pues obviamente existiría su firma. Y ahí él se le tendría que haber abierto una, pues ahora es carpeta de investigación. En ese tiempo pues era abrirle un expediente, ¿no? Hacerle ya su propio expediente para que viera y tuviera que declarar. Y también se tendría que ir a la cárcel porque no puedes manipular ningún indicio. No se puede prestar. Al menos que tengas un oficio. Muchísimo menos prestarlo a alguien que no dice quién fue, ¿no? Sí, no, jamás se supo. Digo, aquí hubiera existido esa parte. La otra, pues obviamente del disparador olímpico, pues también no puedes hacerlo perito nada más para que haga una prueba. Y en este caso, los militares, que son los terceros en discordia para generar este tema, pues eran los primeros que tendrían que haber hecho el peritaje, ¿no? Pero ya hablamos de que pasaron 10, 15 días de todas estas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Obviamente que se fuera extinguiendo esta culpabilidad. Se fuera enfriando todo. Estos indicios que, pues obviamente jamás se pidieron la ropa de las personas que estuvieron presentes, ¿no? Jamás se sacaron huellas dactilares. O sea, obviamente tendría que haber algún tipo de grabación, de fotografía, que tampoco salieron a la luz. Entonces, esto te dice más esta parte, ¿no? del negocio político y evitar alarmar y evitar hacer un escándalo de algún caso que pasó. Qué fuerte. Está súper interesante este caso, de verdad. Yo no lo conocía tan a fondo, pero
Pero es que se hizo todo lo que no se debió haber hecho, o sea, todo, es que no les faltó nada. Esto en el programa que mencionas, pues realmente sale muy light, sale como que también ya modificado por estos medios masivos de comunicación y que lo que quieres es enterar a la gente de que sí se hizo algo, ¿no? Pero efectivamente si hiciéramos realmente lo que sucedió y estas hipótesis que acabamos de hablar, te da para hacer una serie de 30 de capítulos, 20 ¿no? O sea, sí, es increíble. Sí, y más por el mal manejo de las autoridades, de los ministerios públicos. Casi se habla de que pasaron 4 MPs que llevaron el asunto. 4 personas distintas al inicial. Digo, ahora con estos juicios orales es completamente distinto, ¿no? Pero que haya pasado 4 jueces para, pues, sentenciar a una persona es increíble. Es increíble. Más por el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Digo, y obviamente la señora Bassi se hizo artista y se hizo conocida y pues obviamente se hizo más rica de lo que ya era. Sí, porque además la historia que traía, el hecho de hacer las cosas en la cárcel, de exponer esto bajo la emoción y todo, pues obviamente le dio mucho más nombre a su arte. Y obviamente habla mucho de la sociedad, ¿no? Estamos buscando tener héroes. Y también se hablaba mucho tiempo de tener asesinos seriales en México. No es necesario. Aunque ya hayan existido, pues las autoridades no lo han dado. Entonces, ese es el problema de la sociedad, que nosotros queremos buscar cosas que no son. Exacto. Y obviamente pues en este caso los ministerios públicos pues hicieron lo que quisieron con el caso, ¿no? ¿Cuánto dinero no se han de haber llevado? Ah, no, por supuesto. Los abogados. Supuesto. Sí, por supuesto. Digo, y a final de cuentas la persona que buscaba la verdad histórica de estos hechos, pues estamos hablando del abogado que era de la embajada italiana, que él prácticamente no tenía un interés real. No, claro. Y obviamente no se le pagó más. Él tenía un puesto ahí, se le pagaba. Sí, venía para eso, para Exacto. sacar lo que había sucedido, nada más, sin ningún interés adicional. Digo, es un caso que cualquier abogado quisiera llevar porque ves las anomalías que hubo. Y pues obviamente te lleva y te da mucha tela de dónde cortar, ¿no? Definitivamente las pruebas no se realizaron, las ropas no se pidieron, no se llevaron entrevistas, todo fue como lo que hicieron en esta parte de la familia, ¿no? Sí, exacto, pareciera que la familia es la que pagaba. Y dijeron, ¿quién va a tener que ser? Pues tenemos que agarrar a alguien y fue la señora Bassi la que se puso ahí. En ese tiempo pues es más complicado porque vemos que la familia... El hombre de la familia el que llevaba la firma, ¿no? De todo esto. Entonces yo creo que sería el menos golpeado. Ya haciendo un tema de ver quiénes son los culpables o el culpable de todo esto, pues posiblemente llegaron a la situación de decir, pues aviéntate tú porque yo puedo ver cómo sacarte lo más rápido posible, a que ella, ¿no? Hubiera pasado que el señor Bassi hubiera cometido el homicidio, pues obviamente no tendrían los mismos privilegios. Sí, seguramente no. Sí, a final de cuentas, la señora Sofía Bassi sale de la cárcel, se le condecora, se le dan miles de premios y termina siendo como la víctima. Con todos, sí, exacto, termina siendo la víctima. Aquí lo que yo no entiendo también es si ya hubo una parte de disgusto por parte de la familia del conde, ¿no? Exacto. Lo que está mencionabas. Muy perdida, ¿no? Digo, definitivamente pudo haber tratándose de algo más político. Pues muy buen caso. Es increíble. Muy buen caso. Pues muchas gracias, Raúl, porque creo que este es un caso... Yo tenía la duda cuando vi el capítulo de Mujeres Asesinas, qué tan de verdad era importante, pero ya viéndolo desde el aspecto real, sí ya te das cuenta que sí era un caso que a todas luces no podía quedarse ahí. Pues definitivamente vemos, y a mí me da mucha tristeza, que a pesar del tiempo estamos hablando del de 68, o sea, no han pasado 5 años, ¿no? Y seguimos en la misma situación. Ahorita vemos los casos actuales y pasa exactamente lo mismo. El juicio oral ha ayudado mucho, sí, pero lo que evitan es llegar a ese juicio. Hay personas que llevan 5, 10, 15 años y no han sido... procesadas. Es increíble que no tengan una sentencia. Y ya van a salir, ¿no? O sea, van a salir y todavía no fueron sentenciados. Entonces, es increíble en el lapso que estamos parados en el tiempo. Y esto se va dando más a la ignorancia que existe de los nuevos ministerios públicos, de los nuevos jueces. Digo, ya no hablemos de la actualidad de los jueces que están poniendo, o imponiendo, mejor dicho, porque estamos regresando y vamos a regresar, desgraciadamente, a ese tiempo. Donde los casos no tengan, pues, un final
real, científico, comprobado, ¿no? Que sea nada más de dichos y definitivamente eso es lo que vamos a caer. Ah, qué triste. Pues muy triste, pero sobre todo sería bueno que todos como sociedad nos pusiéramos a investigar un poquito más. Sí, ¿no? Exacto. A no quedarnos con las primeras noticias, con lo primero que se nos da. Y fíjate, hay un problema ahorita, en esta actualidad, que es de esto de los programas, ¿no? A mí como criminalista me decían, oye, lo de CSI, estos programas que existen de investigadores privados, y sí se lleva a cabo, pero no creas todo. Tampoco o sea, así. Hay cosas que sí se pueden realizar por increíbles que sean, como sacar una huella dactilar debajo del agua, ¿no? O sea, yo en mi tiempo, cuando empecé a estudiar, pues no lo creía. No era posible. Ajá. Se empezó a dar y ahora sé que es posible. Pero mucha gente se basa en eso, como los capítulos que me acabas de comentar, pues mucha gente se basa en eso, desgraciadamente. Sí. Y hay que leer un poquito más para que entendamos qué se puede hacer y qué no. Y qué no. Porque los medios masivos de comunicación nos están comiendo y están haciendo que lleguemos a lo mismo. Y la desinformación. Claro, ahora cualquier cosa que metes en internet pues se viraliza. Es creíble. Y sí, digo, estamos viendo la inteligencia artificial. Pones a dos personas en una foto quietos y luego los pones abrazándose, besándose y lo hacen. Obviamente se nota, pero hay mucha gente que lo cree. Sí, claro. Y ese es el tema, ¿no? Sí, empezar a creer de las cosas que no existen. Así es. Definitivamente. Pues muchas gracias, Raúl. Esperemos que las personas nos den sus hipótesis de las que diste, cuál les creen que sea la más cercana, cuál sería la más creíble. Y si conocían este caso, pues nos digan qué es lo que piensan. Claro Creo que todos sí. los comentarios son importantes y a ustedes, por favor, síganse suscribiendo, por favor, la campanita. Esa es la única manera de poder estar un poquito más cerca. Todas nuestras redes sociales y una red social que tengas tú para que puedas, creo que das unos cursos también. Claro. Mira, yo actualmente me dedico a dar cursos sobre todos los temas forenses, principalmente en criminalística, cadena de custodia, primer respondiente, criminología, criminalística. Yo lo que hago es hablar con las personas y ellos me dicen qué es lo que necesitan. Okay. Ya en una segunda entrevista yo obtengo la información que necesito para darles un curso. ¿Qué hago? Personalizar un curso. Es decir, hay criminalistas que están estudiando actualmente y yo les enseño un poco de lo que yo he tenido en la experiencia en la calle. Ya llevo más de 20 años en esto, entonces debo de tener algo de experiencia. Claro. Cosas que efectivamente les pueden ayudar en un futuro. Yo soy de las personas que creo y estoy convencido que la práctica es lo que te va a enseñar más al llegar a un lugar de los hechos, al ver un lugar y procesarlo, ya llegas con una idea de cómo hacerlo. Todos los casos son distintos, son diferentes, pero sí vas a llegar ya con un proceso en tu cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Yo hago un proyecto con las personas, lo hago personificado, personalmente para ellos. O sea, okay. Si él me dice, oye, yo quiero que mi tío tome este curso, sí, pero ¿tiene los estudios? No. ¿Tiene esto? No. Entonces no puede ser. Claro. Por eso no hago cursos para mucha gente. Son personalizados, efectivamente, sobre cualquier tema. Tengo una red de compañeros y maestros, doctores que también me apoyan en esta parte, por lo que damos cursos ya sea de armas de fuego, obviamente balística, disparo, hacemos cursos de criminalística, campamentos, es una variedad. Ahorita nos están llevando mucho a los temas de fiestas. Quiero hacer una fiesta temática, armamos todo el ambiente de la fiesta y obviamente hacemos un caso dentro de la fiesta. Muchas veces los mismos invitados no lo saben. Entonces es como si llevaras un caso en el momento y la gente no lo sabe, más que el cumpleañero. Entonces hablamos de una fiesta que jamás se te va a olvidar. Tenemos ahí mercancía sobre la marca que es Crime Scene y obviamente lo que nos basamos mucho es en estos cursos personalizados a gente que ya está activa. Estoy dando cursos actualmente a Guardia Nacional. Okay. ¿Y qué es el beneficio que tienen? Que me hablan a las 10, 11 de la noche, ya llegué, podemos conectarnos y me conecto. Porque sabemos que están activos, están trabajando, o les pasan cosas en el momento y no saben qué hacer. Entonces yo puedo recibir la llamada para apoyarlos. Entonces mis redes están, es csi.cdmx y la otra es forense cdmx. Estos son Instagram, TikTok, ahí tengo un poco de información porque obviamente no puedo subir mucha información. Sí, claro. Y me mandan un mensajito, con todo gusto yo los atiendo y vemos la posibilidad de ya sea llevar el caso
algún tipo de curso, porque también nos han llegado muchos casos que quieren que investiguemos. Obviamente algunos los podemos investigar nosotros mismos, porque no tienen que ver con lo legal, y otros que sí necesitan ser, pues dar de alta, por lo menos, o dar una denuncia, pues yo los llevo y los conduzco a la gente que sé que sí va a trabajar, ¿no? Perfecto. Entonces, con mucho gusto estamos para servirles. Muy bien, pues ya tienen todos los datos y si les interesan estas fiestas temáticas, estos cursos, pues ya están todos los datos en la caja de comentarios y en toda la información del capítulo. Y pues no se los olvide, por favor, mandar todas sus preguntas, todas sus teorías y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.